Muy buen día. Hoy les voy a resolver la pregunta 3.3.2 del trabajo producto 2 de matemática 2. Podemos leer en primer lugar el caso 2. La pregunta dice: la compañía Andes-Stroud S.A. dedicada a la crianza y comercialización de truchas busca optimizar su eficiencia operativa y producción mediante el ajuste de variables clave como la inversión en calidad del agua. ¿Ok? O sea, tenemos tres variables. ¿Ok? Tres variables. Tenemos calidad del agua que va a ser X, inversión de truchas que va a ser Y, e inversión en la infraestructura de criaderos que va a ser Z. ¿Ok? Acá lo tenemos acostado. Disculpa. Aquí lo tenemos acostado. ¿Ok? Con los valores, ¿no? Calidad del agua va a ser X, inversión de truchas va a ser Y, inversión en infraestructura de Z va a ser. Inversión en infraestructura de criaderos, disculpe, va a ser Z. Listo. ¿Qué más? ¿Qué datos nos dan? Nos dan la función también. Dice la producción estimada de truchas en toneladas. ¿Ok? Hay que acordarse ese dato que es muy importante en toneladas. Se modela mediante la función, ¿no? Que tenemos acá, ¿ok? Acá lo tenemos un poquito más clara y esta es la función. Pero obviamente, aparte de las variables que tenemos X, Y, Z, tenemos otros valores, ¿no? C, D, E, M, N. ¿Eso qué significa? Acá dice, donde los coeficientes A, B, C, D, E, M y N representan los efectos de la inversión y sus interacciones sobre la producción de truchas. Bueno, después, por ejemplo, seguimos leyendo y tenemos acá un punto crítico que nos dan, ¿ok? Ya sabemos que el punto crítico, ¿cómo se halla con las derivadas, ¿no? Igualándolas a cero, ¿ya? Y después tenemos la matriz hessiana, que también ya sabemos cómo resolverla con la segunda derivada de las derivadas de las primeras derivadas, ¿no? De cada función respecto a las tres variables. Ok, ahora, lo que tenemos aquí es, en primer lugar, armar la matriz. Ya que nos dan estos valores, quiero hallar el valor de A, de B, de C, de E, de M, ¿ok? Porque aquí nos piden hallar, usando el concepto de diferenciales, ¿ok? Entonces, vamos a hallar qué sucede con la producción de truchas si es que la calidad de agua, o sea, la calidad de agua que va a ser X, incrementa en un 3%, se mantiene la inversión de alimentación, o sea, Y se mantiene, y Z, que es la inversión en infraestructura de criaderos, aumenta un 4%. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero para resolver ello necesitamos saber cuáles son los valores de A, de B, de C, de D, de E, de M y N, ¿ok? Entonces, en primer lugar, hacemos la derivada de la función, la derivada de la función con respecto a X, que nos da, por ejemplo, acá donde tenemos X, tenemos A, bueno, acá, ¿no? La derivada con respecto a X, vemos donde tiene X, entonces derivamos aquí, sería 2A, porque 2 pasa bajando, sería 2A, donde vemos X acá, derivamos esto, sería de Y donde vemos otro lugar X, acá, que sería Z, y bueno, y menos 14X, que sería menos 14 nada más, ¿ya? Ese sería el primer paso. Así hacemos respectivamente con las siguientes variables, ¿no? Con respecto a Y y con respecto a Z, ¿ok? Y seguidamente hacemos su segunda derivada, ¿ok? La derivada de la función X con respecto a X, que nos da, por ejemplo, buscamos acá con respecto a X, buscamos el lugar donde tenga X, y sería aquí, donde sería solamente 2A, con respecto a Y sería D, y con respecto a Z sería E, ¿ok? Y seguimos y continuamos por este lado. Y, por ejemplo, esta derivada con respecto a Y, ¿ok? Esta función derivada con respecto a Y, con respecto a X, y nos da, por ejemplo, buscamos donde tiene X, acá. Derivamos esto con respecto a X y nos da Y. Buscamos la derivada con respecto a Y y nos da 2B, ¿no? Con respecto a Z, buscamos Z y tenemos a M. Igual, por este lado también, seguimos, ¿ok? Seguimos y tenemos acá, por ejemplo, derivada con respecto a X tenemos a E, con respecto a Y tenemos a M, ¿ok? Luego no tiene Y porque no hay otro lugar Y con respecto a Z también buscamos donde hay Z, acá hay Z y sería 12. Ya, todo esto lo pasamos a la matriz hessiana, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esta matriz, ¿ok? Donde tenemos fxx, fxy, fxz, fyx, así. Lo ponemos con sus respectivos valores e igualamos con la matriz hessiana que ya nos habían dado en el problema, ¿no? Y aquí lo tenemos. Entonces, si comparamos, por ejemplo, 2A es igual a 2, nos da que A sería A1. Por ejemplo, D es igual a 0, entonces ponemos D es igual a 0. E es igual a 1, es igual a 1. D es igual a 0, obviamente ya tenemos ahí D es igual a 0. 2B es igual a 2, entonces B sería 1. M es igual a 1, M es igual a 1, M es igual a 1 igualmente. Y 2C es igual a 4. Entonces, si 2C es igual a 4, C es igual a 2. Entonces, una vez que tenemos esto, otra vez bajamos aquí la función, ¿ok? Bajamos la función que nos plantea el problema. Reemplazamos los valores de A, B, C, D, E, M y N, ¿ok? Y nos da la siguiente función, ¿ok? Nos da la siguiente función. Ahora, ¿qué hacemos con esta función? Una vez que ya tenemos la función, vamos a hallar la diferencial. O sea, vamos a hallar el cambio, ¿no? Yo lo voy a hacer usando las derivadas, que nos va a dar el cambio, a ver un ratito, nos va a dar el cambio aproximado, exactamente, ¿no? Porque hay un cambio real y un cambio aproximado. El cambio real es reemplazando los valores de X, Y, Z y con los valores actuales de X, Y, Z, ¿no? El inicial con los valores finales, reemplazamos en la función y la resta es lo que sería el cambio real. Lo que vamos a hacer nosotros es el cambio aproximado. Entonces, para hacer el cambio aproximado, ¿qué cosa es lo que necesitamos? Necesitamos dónde ha variado en qué variables ha habido un cambio, ¿no? Por ejemplo, acá, como Y se mantiene, no vamos a usar Y, entonces tenemos acá a X y tenemos a Z, donde han cambiado. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que X aumenta 3%. Entonces, si aumenta 3%, la diferencial de X, ¿cuál sería? La razón de cambio sería 0.12, ¿ok? 0.12. Y en Z sería, ¿no? Porque aumenta un 4% Z, sería de 6 pasa a 6.24, entonces la razón sería 0.24. Acá derivamos esta función de aquí, ¿ok? Derivamos esta función de aquí con respecto a X y nos sale la siguiente derivada, ¿no? Esto lo reemplazamos con los valores iniciales, obviamente porque si estamos hablando de derivadas vamos a necesitar solamente el punto inicial, no vamos a necesitar los puntos finales, ¿no? Porque nos va a dar un cambio aproximado. Tenemos aquí los valores de Z, bueno, reemplazamos los valores y nos da menos 2. Lo multiplicamos por 0.12, que es la razón de cambio en X, y nos da menos 0.24. Por este lado, reemplazamos también tenemos la función con respecto a Z, reemplazamos los valores de X, Y, Z iniciales y nos da 0. Lo multiplicamos por la razón de cambio de Z, que es 0.24, y nos va a dar 0. Esto nos va a dar una respuesta negativa. Cuando nos da negativo, ¿qué significa? Que va a haber una disminución. Una disminución en 0.24 toneladas. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros hagamos estos cambios, ¿no? Cuando X aumente 3%, que sería, por ejemplo, la calidad del agua aumente 3%, y Z, que viene a ser la inversión en infraestructura de criaderos, aumente 4%, y Y, que sería inversión en alimentación de truchas, se mantenga constante, ¿qué cosa nos va a dar? Nos va a dar un cambio, ¿no? Que va a ser una disminución en menos 0.24 toneladas en la producción. Eso sería todo. Muchas gracias por ver la resolución de este problema.